Estamos ya en la segunda hora de información aquí en El Comercio TV. A todos nuestros vecinos que nos están viendo en este momento, le damos un gran saludo y un excelente día. Yo estaba en el mapeo del tráfico, así que buenos días, ¿cómo están? ¿Desayunando rico? Hora buena, ¿no? Buen desayunito, oiga, esta hora da hambre. Claro, y un sí. buen desayuno siempre es maravilloso, más aún en esta época. ¿Ya comió pancito de Pascua? Aún no todavía. No puede ser. Oiga, hay unos panes de Pascua. Que a usted le gusta mucho Uy, el pan. sí, Yo no soy muy amante del pan. No, pero hay un pan, vea, con chocolatito. No le cuento lo rico. Qué rico, ¿no? Delicioso. Bueno, el pan de Pascua es muy tradicional también, o el pan Claro. dulce de Pascua en estas épocas. Así que hay que disfrutarlo. Ya comienza la novena. Claro, Ya el comienza, lunes empieza ya la comienza. novena. Hay varios pretextos como para reunirnos. Pretexto para ver el tráfico, pónganlo en pantalla, por favor. 7-1, así es el tráfico en la ciudad de Quito. Vea esto. Pobrecitos. Yo no me gustaría estar ahí, pero ya les digo. Porque está Sí, complicado. si van a salir, vean, este es el trébol, vean cómo está el trébol. El trébol está lleno de tráfico, va hacia la José María Velasco Ibarra. Vean, la José María Velasco Ibarra tiene tráfico de norte a sur y de sur a norte, toda la vía. Y llegando justamente acá a la Plaza Brasilia, a la Dadón de Guevara, va hacia la Patria. La Patria tiene, vean cómo está el tráfico de la Patria, vean. Complicado, vean cómo está el tráfico de la Patria, que se une a la 10 de agosto y la 10 de agosto también tiene tráfico. O sea, hoy día, como hay ofertas de varios malls, varias instituciones comerciales tienen ofertas desde muy temprano, ofertas de Navidad, Quito se convierte realmente en no un caos de tránsito, pero con mayor congestión. Esta, la General Vicente Aguirre, también está, miren, con un tráfico pero sumamente fuerte cerca de la Versalles. Estamos hablando de la 10 de agosto, zonas adyacentes a la Avenida América. Si vamos a la occidental, van a ver ustedes que también el tráfico en la Mariscal Sucre es sumamente fuerte. En fin, la ciudad de Quito presenta y amanece con un viernes no relativamente tranquilo, más bien con mucho tráfico. Simón Bolívar también tiene carga y congestión. Extrañamente, el túnel Guayasamín a esta hora no tiene carga. Es sí, extrañamente. Seguramente más adelante lo va a tener. 6 de diciembre presenta carga, Eloy Alfaro igualmente presenta carga. Si vemos en esta es la Mañosca, casi igual la Nocochea, esta es la Mañosca la que sube hacia justamente el occidental. Todo esto tiene tráfico en el centro de la ciudad de Quito. Así que por lo tanto, los que viven en estos sectores, nada, a tener la paciencia, esta época de Navidad, sabemos que en diciembre es así. Lo que sí, manejen la ira, por favor, tengan la bondad. Sí, salga con paciencia, salga con tiempo, justamente para que usted pueda llegar bien a sus actividades, no tenga que ponerse mal genio. Es que te digo, ahora nos hemos vuelto una sociedad de ira, entonces estamos mal genios en el tráfico, o pasa alguna cosa y nos ponemos mal genios y resolvemos todos mal genios. Sí, entonces es verdad. no sacamos nada, vivamos la época de Navidad, sonriamos, como les digo, boten los problemas, guárdenlos. Tiempo de paz, así que bueno, a ponerle buena gana. Echémosle ganas. Les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional archivó el juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Según los comisionados, las acusaciones carecieron de sustento. A continuación le presentamos los detalles y la reacción que tuvo la interpelada luego de conocer la decisión. Fue la tarde de este jueves que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con 9 votos a favor, archivó el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. Quienes entraron por la oposición y blindaron a la ministra de Gobierno solamente le han dado la espalda a los ciudadanos. Nosotros, como con JG, tenemos todas las razones. Es de esta manera que el supuesto incumplimiento de funciones, la situación de la crisis carcelaria, el mal uso de bienes públicos y la responsabilidad en el femicidio de Diana Carolina no lograron en las diferentes comparecencias encontrar una ruta que pueda responsabilizar a la ministra Romo. Finalmente, en el tema del helicóptero, que creo que ha sido uno de los temas que fueron más ventilados ante la opinión pública, se ha demostrado también que autoridades que tienen nivel de riesgo por encima del 90%, como es el caso de la ministra de Gobierno, requieren seguridad de manera permanente, obviamente cumpliendo con los protocolos establecidos. Precisamente sobre el archivo del juicio político, la ministra de Gobierno agradeció el trabajo objetivo que habría realizado la Comisión Legislativa de Fiscalización. Me preguntó usted también sobre el tema del juicio político. El juicio político ha sido archivado esta tarde en la Comisión de Fiscalización. Eso pues de alguna manera refleja que las explicaciones que se presentaron ante la comisión fueron satisfactorias y yo agradezco que los miembros de la comisión hayan hecho una revisión objetiva de este caso.
Pese a que este proceso ha sido archivado, uno de los interpelantes del asambleísta Roberto Gómez anunció que interpondrá otro pedido de juicio político contra Romo, esta vez por los hechos sucedidos en el paro nacional de octubre pasado, informó Javier Rosero. La Comisión de Justicia acogió el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial de la Ley de Registro de Violadores de Menores de Edad. La norma fue archivada. Veamos. Con profunda molestia y bajo protesta, los asambleístas de la Comisión de Justicia archivaron la Ley de Registro de Violadores de Menores, conocida también como la Ley Rebas. La decisión fue unánime en esta mesa legislativa. Con este veto y con este dictamen es atentar contra las familias, contra los padres, las madres y sobre todo contra los niños. Es lamentable realmente que el dictamen de la Corte haya ido en contra de la protección de nuestros niños, niñas, de nuestras familias. El pasado 11 de octubre, el Pleno de la Legislatura por unanimidad aprobó la ley que promovía el registro ecuatoriano de violadores, agresores sexuales y abusadores de niños y adolescentes como un mecanismo de prevención y cuidado. Sin embargo, el Ejecutivo vetó la norma como inconstitucional, alegando discriminación por el pasado judicial. La Corte Constitucional estuvo de acuerdo con este argumento, dejando sin piso a la iniciativa. Hoy mismo se ratificó que hay más de 7.500 denuncias de casos y no podemos ser ajenos a esa realidad. Por lo tanto, qué mensaje equivocado y erróneo que está enviando el Ejecutivo y la Corte Constitucional hacia las familias ecuatorianas, hacia la ciudadanía, hacia el país. No entiendo cómo pone los derechos de un agresor sexual condenado de niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de nuestros niños. Aunque los legisladores archivaron la norma, dicen que insistirán en mecanismos similares para precautelar la seguridad de los menores del país. Informó Carolina Basante. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento limitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea y exministro de Estado, con quien se analizará la economía del país, el presupuesto y los últimos cambios legales, perspectivas para el 2020. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Al retornar vamos a contarles que según el informe del CDH, pues habría existido descoordinación en el caso de los periodistas secuestrados, trabajadores del diario El Comercio. Estas informaciones y otras en un minuto y ya retornamos. Descoordinación. Esa fue una de las conclusiones a la que llegó el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el secuestro y asesinato de Javier Paul y Efraín, trabajadores del diario El Comercio. ¿Qué dijeron? Le contamos. Tras 1 año y 9 meses del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso concluyó un informe de 103 páginas en el que señala que existieron aparentes descoordinaciones en varios procesos. Esto incluye a militares y policías. Yadira Aguagallo, pareja de una de las víctimas mortales, anticipó que esa era una de las falencias que existió en el proceso. A la luz pública, el ocultamiento de la información, la inexperiencia, la falta de formación en un tipo de manejo de crisis como esta era evidente. El informe también señala insuficientes medidas de prevención en una zona que se encontraba en conflicto con el grupo narcotraficante Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. Desde Washington, los delegados de la organización internacional dieron recomendaciones a los estados de Ecuador y Colombia. Esto incluye, entre algunos aspectos, la desclasificación de la información, la creación de mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral de los familiares del equipo periodístico, entre otros. El hacer efectivas las recomendaciones dictadas por el equipo de seguimiento especial es de suma importancia para los familiares, quienes exigen verdad y justicia. Hay que recordar que este mecanismo diseñado por la CIDH solo se ha concedido en 3 ocasiones en la historia del continente y sería una pena que ninguno de los 2 estados aproveche efectivamente esas recomendaciones y ese trabajo hecho por la Comisión. Creo que es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicado y cumplirlas, que no queden en el papel. El informe señaló que no tuvo el objetivo de establecer responsabilidades a los estados, pero que cada uno de ellos acoja las sugerencias planteadas. Informó Valeria Navarro.
Y la posibilidad de que Rosa Chalá, destituida por la Asamblea del cargo de vicepresidenta del Consejo de Participación, sea reincorporada a la institución por decisión de un juez es incierta. Entre tanto, en el Consejo se asegura que acatará cualquier resolución. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están a la espera de ser notificados sobre una acción de protección. No hemos sido notificados, el día de ayer pude conocer este tema a través de las redes sociales, pero serán las instancias de control las que estén a cargo de este procedimiento. Rosa Chalá en su cuenta de Twitter publicó sobre la decisión de un juez de Santa Ana, Manabí, de dar paso a una acción de protección que presentó tras haber sido destituida del cargo por incumplimiento de funciones, lo que fue resuelto por la Asamblea Nacional el 15 de agosto, destitución que también alcanzó al expresidente José Tuárez, quien actualmente enfrenta un proceso legal, y los consejeros Walter Gómez y Victoria de Sintonio. María Paula Romo, ministra de Gobierno, se refirió al alcance del proceso legal. No se le ha concedido una acción de protección, de lo que yo conozco se aceptó a trámite, que es como debe procederse en todos estos casos. Se acepta a trámite para luego poder tomar una decisión de aceptar o negar. Luis Hernández, general en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, fue parte del Consejo Transitorio. Para él, aquí no hay marcha atrás. Es un juicio político, no es un juicio en los tribunales, es un juicio político. Entonces el juicio político tiene sus efectos y sus conclusiones. Y queda ahí, y se acabó. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás porque es una situación política. Sin embargo, Chalá ha dado a entender que su regreso es inminente, lo que pondría en apuros al Consejo de Participación. ¿Pero está reglamentado como ciudadano? No, esto es algo inédito que ha pasado. Es algo inédito. Encontremos y veamos el día de hoy cuáles son las notificaciones oficiales, de qué instancia, cómo se está manejando, pero tenga la plena y absoluta seguridad del pueblo ecuatoriano que nosotros actuaremos siempre en función de derecho, en función de la Constitución y de los reglamentos establecidos por estas normas. El pasar de las horas dirá quién tiene la razón, informó Héctor Romero. 7:16 en la mañana, gracias por acompañarnos este día viernes. La Asamblea Nacional, amigos, apelará a la decisión judicial que restituiría a Rosa Chalá al Consejo de Participación Ciudadana. La mayoría de la legislatura se ratifica y defiende la decisión que destituyó a Chalá y a otros 3 consejeros por incumplimiento de funciones. Veamos. La Asamblea esperará la notificación por escrito para apelar el fallo de un juez de Manabí que concedió una acción de protección a la exconsejera Rosa Chalá. La Asamblea, por supuesto, que no puede quedarse de brazos cruzados y además tomemos en cuenta que la Asamblea es un ente político, ¿sí? Genera acciones políticas y estas acciones políticas fueron una de ellas. Se cumplieron los procesos, los procedimientos. Ante casos similares, jueces de Imbabura y de Pichincha ya dijeron que no había lugar a semejante medida, pero como si esto fuera poco, tiene que existir la independencia necesaria entre una función y otra. Para los legisladores que impulsaron la destitución de Chalá y otros 3 miembros del Consejo de Participación, el fallo es infundado y además pondría en riesgo la seguridad jurídica del Estado. Se ha alegado que se debería haber tenido un dictamen previo de la Corte Constitucional para procesar el juicio político, cosa que es totalmente improcedente y que solo procede en el caso de un juicio político contra el presidente de la República. Chalá no volverá al puesto de consejera de Participación Ciudadana. Sin embargo, la legisladora correísta Marcela Guiñaga tiene otro criterio. Las acciones de protección, cuando un juez se pronuncia, son de efecto y de cumplimiento inmediato, y cuando se apela son de efecto devolutivo, se llama en materia jurídica, es decir, no se suspende la ejecución de la sentencia. Y asegura que hay precedentes legales que respaldan la decisión. En periodo pasado, la asambleísta Cristina Reyes presentó una acción de protección contra una sanción, me parece que le impuso el Consejo de Administración Legislativa, ya habiéndose sentado un precedente terrible respecto de las decisiones que toma la Asamblea Nacional. El alcance legal de la sentencia aún está por verse, pero desde la Asamblea se impulsará, además de la apelación, un exhorto al Consejo de la Judicatura para que evalúe la actuación del juez en esta causa. No solamente se trata de una barbaridad, se trata de una estulticia de la administradora de justicia para este caso. Muchos jueces y fiscales en el país hacen lo que les da la regalada gana. Informó Carolina Basante. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar, el gobierno suscribió un convenio con varios municipios del país a fin de articular mecanismos contra la inseguridad. Vamos a contarles que por primera vez Ecuador, luego de 11 años de negociaciones, pues envía uvilla fresca al mercado estadounidense.
Estas y otras informaciones en instantes, minuto y medio más, estamos de retorno. 7:18 de la mañana, la temperatura 7 grados centígrados. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El gobierno suscribió un convenio con varios municipios del país a fin de articular mecanismos contra la inseguridad. El Estado prevé construir 90 unidades de policía comunitaria en zonas con altos índices de violencia. El Ministerio de Gobierno suscribió un convenio en el marco de cooperación interinstitucional con varios gobiernos autónomos descentralizados municipales para articular acciones en materia de seguridad. Hemos firmado con 36 alcaldes del país. Esto sumaría 67 municipios con los que ya estamos trabajando. Pues se prevé dotar a la institución policial de unidades de policía comunitaria, unidades de vigilancia comunitaria e implementos tecnológicos en aquellas zonas donde hay mayor índice de violencia en el país y arreglar aquellas VC y UPC destruidas durante el paro. Fuimos a visitar la VC 24 de mayo, el lugar más afectado. Dentro de la unidad de vigilancia comunitaria incendiaron un patrullero, adentro del cuartel, adentro del edificio. Y para su aplicación, según mencionó la ministra de Gobierno María Paula Romo, se contará con un crédito internacional. Con el aval del gobierno, por supuesto, y como gobierno, con el Exim Bank, y es un crédito que nos permitirá construir más o menos 90 UPCs en el país. El convenio de ejecución para 2020 permitirá reforzar la seguridad. La planificación de los nuevos UPCs entendemos que es en base a estadísticas que tiene la Policía Nacional. Informó Marilyn Jaramillo. Luego de 11 años de negociaciones, Ecuador exportará por primera vez uvilla fresca al mercado estadounidense. Según se conoce, el mercado podría pagar hasta un 35% más que los destinos como Europa. Veamos. Antes la uvilla ya había llegado a Estados Unidos en yogur o jugos. Sin embargo, en esta ocasión arribará por primera vez un cargamento de 1.500 kilogramos de fruta fresca. Y vamos por más, porque estamos ahora poniendo los ojos, poniendo los esfuerzos en aperturar el mercado chino. El mercado estadounidense, se conoce, podría pagar un 35% más que lo que Europa otorga de forma monetaria. Es decir, en Estados Unidos llegaría a costar $1.70 los 100 gramos de esta fruta, versus el $1.50 en Europa. Se vienen retos importantes, se viene darle sostenibilidad a la uvilla, ¿cómo? Teniendo normativas amigables, armonizadas para poder producir de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. De esta manera la uvilla se muestra como una oportunidad para los agricultores. Esa es la idea, sobre todo condiciones de vida para la familia campesina, condiciones que mejoren su situación, que nos ayuden a alcanzar prosperidad, que ya dejemos atrás esas condiciones de pobreza y que poco a poco esta asociación y muchas otras se vayan fortaleciendo, que se vayan capacitando. Para los exportadores de la fruta, la uvilla será una opción que dinamizará la economía rural, pues al ingresar a Estados Unidos no solo han puesto su producto en un sitio, sino en el mercado más grande del mundo. Definitivamente una gran oportunidad para mejorar la economía del sector rural del país en los próximos años, porque es un cultivo que tiene principios de economía circular y además de agricultura familiar. Entonces es perfecto para un mediano y un pequeño productor en la zona sierra, donde muchas opciones no tienen el enfoque de exportación. Junto con el acceso a diferentes mercados internacionales, el titular de la cartera de Agricultura manifestó que espera que el sector público y privado trabajen de la mano para el engrandecimiento del agro nacional, informó Javier Rosero. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este viernes vamos a dialogar con el expresidente de la Asamblea Constituyente, ex ministro de Estado, el economista Alberto Acosta, para hablar de la economía y la parte social, evidentemente, que de alguna manera incide en el país, dada la profunda crisis que vive el Ecuador. ¿Cómo ve Alberto Acosta al cierre de este 2019? ¿Cómo está la situación económica con esta fragilidad? Buen día. Muy buenos días. Mantengo la preocupación que tenía al inicio del año. Al inicio del año yo veía la situación del país muy compleja y eso se está profundizando, se está agravando,
y veo que la característica de este gobierno, que ya tiene un rumbo, eso está claro, el gobierno tiene un rumbo, tiene una propuesta política ideológica, casi podríamos decir dogmática, que es neoliberal, pero el gobierno se caracteriza por la improvisación. Desde el inicio empezó con políticas económicas improvisadas, sin capacidad para dar un golpe de timón que nos enrumbe en otra dirección, porque a mi juicio lo que nosotros tenemos que hacer es un ejercicio de política económica serio, responsable, para liberarnos definitivamente de ese perverso manejo del correísmo, del progresismo, sin caer en las garras del neoliberalismo. El gobierno de Moreno, al inicio de su gestión, apegado a las presiones políticas de corto plazo, vivió la inercia. Y luego trató de corregir paulatinamente, pero se enrumbó en una dirección que a mi modo de ver es equivocada. ¿Qué debió hacer, economista Acosta? ¿Cómo enfrentar concretamente esta realidad económica? Bueno, la gran tarea que tenemos aquí es asumir cuál es el problema que tiene el país, que es múltiple. Yo anotaría un problema estructural básico que no se puede resolver de la noche a la mañana y en el cual el gobierno del presidente Correa no dio ninguna muestra de que estaba en capacidad de enfrentarlo, que es la estructura primaria exportadora de nuestra economía. Mientras seamos un país producto, que exporta materia prima, estaremos atados a los vaivenes del mercado internacional y estaremos siempre dependiendo de lo que suceda fuera del Ecuador sin capacidad para dar respuestas propias. Esto lo conocemos ya de una larga historia como república productora de materias primas. República bananera, república petrolera, república camaronera, república cacaotera. Yo creo que mientras sigamos en esa senda no vamos a resolver. Claro, Punto ¿cómo uno. cambiar eso? Paulatinamente hay que empezar a hacer las transformaciones de la matriz productiva que no se dio durante 10 años, teniendo los recursos, teniendo un diagnóstico y teniendo alternativas concretas. Eso pasa por, en primer lugar, entender que ese camino no resuelve los problemas. En segundo lugar, que tenemos que comenzar a dar pasos a que nuestra materia prima se transforme en productos terminados. Valor agregado se dice, realmente es valor interno de retorno y tenemos que profundizar, por ejemplo, aquellas actividades. Un ejemplo muy concreto, en lugar de exportar solo cacao, tenemos que exportar cada vez más chocolates y chocolates de calidad, no la materia prima. Lo mismo tenemos que hacer con el café. Nosotros somos el principal exportador como país de banano en el mundo. Y no hemos logrado aprovechar el banano como materia prima. Al contrario, en la lógica de explotación del banano se mantienen modalidades de explotación de la mano de obra que se acercan a situaciones de esclavitud. Yo creo que ahí hay que hacer un enorme esfuerzo como país y luego hay que abordar otros temas, el tema fiscal, el tema monetario y cambiario, el tema productivo, pensando sobre todo desde el ámbito de las finanzas. Mientras tengamos tasas de interés tan altas, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, para las pymes, no vamos a resolver los problemas del país. ¿Cómo enfrentar, usted menciona la caja fiscal, cómo enfrentar esa situación, ese déficit, ese gasto enorme, especialmente corriente? Bueno, ahí hay que trabajar en varios ámbitos en el sector fiscal, en el ámbito fiscal, Miguel. En primer lugar, yo diría que tenemos que partir de un principio fundamental. Quien más gana y quien más tiene que contribuir más al desarrollo nacional. Ese es un principio constitucional y que hay que hacerlo, ¿no? Claro, y además la Constitución establece algo clave, artículo 300, se priorizarán impuestos directos y progresivos. Aquí lo que se quiso hacer, recuerde usted, Miguel, perfectamente hasta diciembre, que querían subir el IVA, eso es un impuesto indirecto y regresivo. Y luego se tomó esa medida improvisada, una medida desde mi perspectiva vandálica, como de subir la gasolina en más del 100%, el diésel en más del 100%, que representaba un incremento de las tarifas del transporte del 40%. Eso es vandalismo en política económica, eso hay que decir las cosas con claridad, improvisación total, sin un estudio, sin nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es vandalismo económico, ¿eso justifica el vandalismo de destrucción en el país? No, ningún vandalismo se justifica. Ninguna acción violenta se justifica. Hay que respetar, pero el primero que tiene que garantizar un manejo económico que genere riqueza, que genere equidad, redistribución de los beneficios, es el gobierno nacional, es el primer responsable de lo que sucedió en octubre, tanto por el lado de esa política económica vandálica, como por el lado de la represión vandálica que se dio. Yo no estoy defendiendo el vandalismo de ninguna especie, siempre he dicho que el camino es la paz, no hay un camino hacia la paz, sino que el camino es la paz, pero la paz exige equidad social, equidad ecológica. Economista Acosta, ¿qué hacer?
y cómo enfrentar los subsidios. Vea usted, y usted lo sabe, en el gobierno militar de la década de los 70 se represó el aumento del precio de los combustibles. ¿Qué tuvo que hacer Jaime Roldós del 81? Subir el 300%, de 4,65 sucres el galón a 15 sucres. Eso impactó en la economía ecuatoriana. El represar con un producto no renovable no complica aún más las cosas. ¿Por qué no focalizar atendiendo a los sectores populares, no afectar a esos sectores, sí, Miguel, pero que paguen? Porque hablemos de los subsidios, que me parece que es un tema clave. Pero esto beneficia a los que podemos pagar, beneficia a los grandes sectores. De acuerdo, pero eso no justifica la eliminación del subsidio de la noche a la mañana, porque no tenía ningún criterio de producción, ningún criterio social, ningún criterio ecológico. Era simplemente la presión fiscal que tiene el gobierno atado de pies y manos a la lógica del Fondo Monetario Internacional, que no realiza los desembolsos que le tocaba hacer, que se comprometió a hacer, porque espera que cumplamos el deber. Este es un tema que no hay que olvidar. Esta es una cuestión clave. Estamos atados en términos de política económica a una lógica perversa del Fondo Monetario Internacional. La cuestión de los subsidios, sí se pueden eliminar los subsidios, por supuesto, pero con una propuesta integral, ¿ya? Ahí hay que pensar cómo se lo va a hacer. No solo qué se va a hacer, sino cómo se le va a hacer. Entonces, muy rápidamente, si vamos a eliminar el subsidio a los combustibles, diferenciemos los combustibles. En una primera fase, habría que migrar el transporte público de pasajeros y de carga de gasolina totalmente a diésel, y se subsidia el diésel. En los primeros días de esa decisión, quienes tengan vehículos particulares a diésel tienen que hacer una contribución adicional. Yo pondría $1,000 para poder seguir circulando, porque se va a subsidiar el diésel. Y quien tiene un auto particular a diésel se supone que tiene la capacidad de pagar el precio real. Luego, el precio de la gasolina extra, que habría que ir revisando, la gasolina extra y la gasolina, la eco creo que le llaman la otra gasolina, el Ecopaís. Entonces, esa gasolina habría que ir revisando, pero simultáneamente habría que subsidiar el transporte público. El transporte es decir, no tocar este momento, ni afectar a los más pobres, ni el transporte público. El transporte público, inclusive yo le subsidiaría más, que no paguen 25 centavos, que paguen 20 centavos. Incluso llegaría a una medida. Con ese pésimo servicio. Hay que mejorar el servicio. Ese es el que este es un círculo vicioso. Miguel, por algo hay que empezar. No suben las tarifas por mal servicio. Pero es que por algo no hay que... el servicio, no suben las tarifas. Y pensamos en el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo, porque cada ciudad puede tener una respuesta diferente. Habría que municipalizar el transporte público. Y organizar un sistema subsidiado para que la movilidad de la gente sea cada vez mayor. Porque la solución no es tener cada vez más automóviles privados. Y en ese sentido hay que mejorar la calidad, la cantidad, la cobertura del transporte público. Entonces, simultáneamente, hay que dar paso a un control electrónico de cada uno de los vehículos. Ahora ya funciona eso. Usted va a algunas gasolineras y le saludan por el nombre. ¿Por qué? ¿Acaso le conocen todos los vendedores de gasolina? Está interconectado el sistema, es fácil. ¿Por qué no se focaliza eso? Por la placa, ¿no es cierto? Placa, nombre, apellido. Automáticamente. Ya está el sistema. ¿Por qué no se puede implementar eso? Habría que implementar eso, habría que hacer realidad eso. Entonces, los vehículos, dependiendo del octanaje, de la capacidad del cilindraje, tendrían que pagar un precio de gasolina mayor. Se les va eliminando el subsidio. Por ejemplo, todos los vehículos de más de 2,000 centímetros cúbicos privados no deberían tener subsidio, deberían pagar la gasolina sin subsidios. Esas son medidas que se pueden ir tomando. Y paulatinamente, en una segunda fase, hay que ir migrando del transporte público a diésel al transporte público a electricidad. Buses y camiones con electricidad que existen ya. No estamos hablando de aquí cosas novedosas que recién se van a inventar. Eso ya existe. Pero la solución tiene que ser integral, no con una medida improvisada, vandálica como la que tomó el gobierno del presidente Moreno. Él es el responsable de la debacle social y política que estamos viviendo. Hay que decir las cosas con absoluta claridad. Recibió una herencia nefasta del gobierno anterior. Lo dije. Gravísimo. Es muy grave la herencia esa, pero él está ahondando. Él pudo haber dado golpes de timón oportunamente. Siguió con la inercia de una política económica que dije hay que superar. Esa política económica
del progresismo, del correísmo, no tenía más futuro. Pero el neoliberalismo nos retorna al pasado más perverso. Miguel, recordemos, tenemos memoria, nosotros vivimos eso muy de cerca, desde el año 63. Pero esos extremos, neoliberalismo, ocurre esto. Y el socialismo del siglo XXI, un fracaso absoluto. Venezuela. Sí, no te estoy defendiendo eso. Es que ese es el problema del país. O lo uno o lo otro. Claro, los extremos que se sembró en No, nosotros tenemos que buscar una propuesta propia. Equidad en el manejo tributario. ¿Y cómo lograr eso? Le estoy sugiriendo y en el tema de los subsidios muy rápidamente, y tengo más alternativas al respecto. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que quien más gana contribuya más al desarrollo nacional? No con las medidas de esta política de simplicidad, de esta ley de simplicidad y progresividad, que me parece tiene algunos elementos hasta perversos. ¿Cuál entreguismo perverso? Por ejemplo, las grandes empresas telefónicas van a pagar tributos. En la ley, en la propuesta que hizo el gobierno, la empresa podría descontar ese pago de tributos realizando inversiones para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones. Ahora ya no es así. Un pequeño ajuste hace la Asamblea, pero que no cambie la esencia. ¿Quién va a hacer ahora la inversión de esa ampliación de la infraestructura televisiva? El Estado. ¿Y quién se va a beneficiar de la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones? Las empresas. No, señores. Pero finalmente quedará no. Estado. Las empresas telefónicas, Miguel, tienen utilidades anuales, utilidades netas sobre patrimonio de más del 90%. De más del 90% al año. Ahí habría que pensar en esa línea, el que más gana y el que más tiene contribuye más, un impuesto especial a las ganancias extraordinarias en dólares, por ejemplo. ¿Y por qué tienen esas ganancias altas y no tiene CNT, por ejemplo, en un sector tan boyante como es las telecomunicaciones? Yo no conozco... ¿El fracaso del manejo del Estado en eso? En este caso puede ser. No hay por definición un mal manejo del Estado. No hay por definición. Pero hay casuística como este. Sí, pero yo podría demostrar casuísticamente el caso de las empresas públicas en la ciudad de Cuenca, donde funcionan muy bien, la empresa eléctrica, la empresa de agua, Etapa, la Centro Sur, funcionan muy bien. Si hay cómo que funcionen bien las empresas. Y también podría mencionar una cantidad de casos de empresas privadas que tienen utilidades gracias a los subsidios del Estado. ¿Y por qué funcionan estas empresas bien? Porque tienen unos contratos tremendamente beneficiosos y posiciones oligopólicas en los mercados. Lo mismo que la banca privada. La banca privada funciona como un oligopolio y eso es lo que también hay que romper, pero terminaría la idea de impuestos, cómo recogemos más impuestos. Hay que pensar en focalizar los impuestos para quien más gana contribuya más. Le voy a dar unas cifras que me parecen muy interesantes. Incrementar al 4%, esto es un incremento del 1.8%, de 1.8 puntos porcentuales, la meta de recaudación del impuesto a la renta de los 270 grupos económicos. Los 270 grupos económicos en el año 2017 pagaron cerca de 70.000 millones de dólares, según la información del SRI. Tuvieron ingresos por 70.000 millones de dólares, otro sería una maravilla. ¿Ya? Y el impuesto a la renta fue apenas de 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que paguen 1.200 millones de dólares más. ¿Cómo se puede conseguir eso? A través de múltiples mecanismos. Por ejemplo, un impuesto a los activos. Un impuesto a los activos de un 1%, tendríamos 1.157 millones de dólares. ¿De dónde salen estas informaciones? De un documento que el gobierno nacional no tuvo ni siquiera la interesa para discutir. ¿Cuál es la fuente? La fuente es del SRI, los datos son del SRI, pero el documento es preparado por la CONAIE, que es un documento para discutir, la CONAIE por el Parlamento de los Pueblos, para discutir en la sociedad otra opción de política económica. En ese sentido, Miguel, lo que a mí me preocupa es nuestra incapacidad, y generalizo, para encontrar un rumbo propio. Y creemos que seguir por la senda neoliberal va a resolver los problemas. No, señores, la historia, la experiencia reciente y lo que se suscribió en la carta de intención, que es una carta de intención suicida, ya augura que el año 2020 y el 2021 seguirán siendo complicados. Bueno, vamos a seguir hablando con el economista Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente y ministro de Estado en Radio Quito y Platinum FM. En el noticiero El Comercio TV de Televicentro. Muchas gracias, un feliz viernes. Yo soy el mago Topito.
favor, en este acto solicitaron al mejor mago y el mejor mago soy yo, el mago Tin Tirin Tin Tin. ¡No! ¡No! ¡Si gritan más fuerte, crece más! ¡No griten más! ¡No griten más! ¡No! ¡No! Y ahora, Martín, tengo que... Eso estaba planeado. Está nervioso, está nervioso. Sin duda, la magia de la Navidad está acá en TVC. Más de 1000 niños y jóvenes con discapacidad fueron agasajados a propósito de las Navidades. Este evento, organizado por Olimpiadas Especiales, contó con la participación de la empresa privada, voluntarios universitarios y varias instituciones educativas. Veamos. Las faldas del Pichincha se engalanaron con las risas de estos pequeños. Fue una mañana distinta para los cerca de 1.400 niños y jóvenes con discapacidad, quienes disfrutaron de un sinnúmero de juegos infantiles, bailaron con sus personajes animados favoritos y se animaron con la orquesta del Cuerpo de Bomberos de Quito. Olimpiadas Especiales desde el año 2007 realiza esta actividad durante el mes de diciembre para llenar de alegría los corazones de estos angelitos y sus familias, quienes acuden a instituciones de educación especial. A través de vivir esto, de vivir la inclusión, se fomenta una mejor sociedad y ustedes, medios de comunicación, nos ayudan también a difundir este mensaje de inclusión y de vivir una Navidad especial como lo estamos haciendo acá. Para los padres no solo es un momento agradable, sino también un sinónimo de optimismo, pues aseguraron que sus hijos se llenan de entusiasmo durante varias semanas, volviendo la Navidad un tiempo de regocijo para toda la familia. Y ahora también de las mamás, y darles alegría a ellos para que ellos también se llenen de ese espíritu. ¡Ay, es tan hermoso, es tan feliz! Mire cómo están estas criaturas, lo mejor que nos han dado mi corazón. Además, los maestros mencionaron que este tipo de eventos sirven como terapia para los niños y jóvenes. Fomentan la participación social, inclusión, sobre todo lo que es la parte comunicativa también por parte de ellos. La empresa privada y muchos voluntarios universitarios apoyaron la iniciativa. Fueron 13 instituciones educativas especiales las que participaron. Informó Sofía Vintimilla. Y en el sur de Quito, el presidente de la República, Lenín Moreno, efectuó el lanzamiento de la campaña educomunicacional Las Manuelas. La misión continúa por la inclusión. Esta se desarrollará en establecimientos educativos a nivel nacional. El régimen regresa la mirada a las personas más vulnerables y lo hace a través de centros educativos a nivel nacional, reemplazando la tradicional denominada educación inclusiva por aprendizaje en comunidad. Amar la diversidad. Es la diversidad, es lo diferente lo que hace al mundo maravilloso. A llevar adelante este maravilloso programa. En una primera fase, 16.000 serán los beneficiarios entre estudiantes y docentes. Además de todo lo que ya hemos hecho, como contaba el presidente, la entrega de ayudas técnicas, la articulación de los servicios con el MIES, con salud, con educación, hoy nos hemos puesto como reto sensibilizar y capacitar a todos los maestros del país a fin de que puedan incluir a los niños con metodologías lúdicas, con metodologías recreativas, con metodologías fáciles de llegar para que todas las personas con discapacidad estén incluidas. Es parte del plan Toda una Vida de la misión Las Manuelas. Hemos elegido 10 escuelitas en las cuales vamos a integrar los 10 principios de apoyo hacia los niños, niñas con discapacidad, a las personas con discapacidad y crecimiento especial. Entonces, para ello, estas 10 escuelitas van a estar privilegiadas en los contenidos, en la formación, en la articulación. Así, esta iniciativa para personas con discapacidad vuelve a tomar fuerza. La misión Manuel Espejo, ahora, con este gobierno, ha vuelto a caminar. Por alguna razón, el gobierno anterior decidió que cuando yo me retiré, desaparezca la Manuel Espejo. No voy a criticar la razón por la que se hizo, pero encontramos a la gente casi como la habíamos encontrado en la primera misión Manuel Espejo. Es por eso que le pedí a Rocío que por favor tome la posta. Ella siempre me acompañaba en la misión. Informó Héctor Romero.